Continuando con el programa del día de hoy, tengo el agrado de presentar a un apasionado de la historia. ¿Saben de quién se trata? Pues estoy hablando nada más y nada menos que de Rafael Aíta, más conocido como el Capitán Perú. Brindémosles los aplausos virtuales para la convocatoria para el conversatorio que vamos a realizar. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar aquí también con ustedes. Gracias por la invitación pues voy a proceder a compartir la presentación que tenía preparada para el día de hoy. A ver, confírmenme si todos ya la pueden ver. Sí, la podemos ver perfectamente. Sí. Excelente. Muchas gracias. Bueno, vamos a abordar este tema que es tan complejo y al mismo tiempo tan relevante para el día de hoy, el cual es titulado Ciudadanía Intercultural, Democrática y Ambiental, desafío para los peruanos del Tricentenario. Pues involucra varios conceptos, ¿no? Varias definiciones. ¿Qué significa interculturalidad, democracia, ambiental? ¿Cuáles son los principales desafíos para los peruanos del Tricentenario? Y en general, para abordar todas estas preguntas y todos estos retos, estos desafíos, debemos empezar respondiéndonos ¿qué es el Perú? Tal vez una pregunta que si no nos la hacen, sabemos cuál es la respuesta. Pero si nos hacemos la pregunta, ya no sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Se podría decir que todos sabemos qué es el Perú hasta que nos lo preguntamos. Ya damos por sentado que lo sabemos, sí, obviamente. Claro, el Perú, lugar donde vivimos, es lo que nos rodea, pero al mismo tiempo, ¿cuál es su esencia? ¿Qué es lo que nos define como peruanos? Tal vez esa es una pregunta que no hemos podido contestar satisfactoriamente hasta el día de hoy. Y es por eso que tenemos tantos problemas en consolidar nuestra identidad. Otra forma de hacer esta pregunta, pero más complicado, es ¿cuál es la identidad peruana? ¿Cómo nos identificamos como peruanos? O si realmente nos identificamos como peruanos. Si realmente cuando nosotros miramos a otro peruano, nos vemos reflejados en él. Esa es la definición de identidad, según Lacan. Lacan decía que la identidad es la cristalización de la identificación. En otras palabras, cuando yo veo a otro, me veo reflejado en el otro. Cuando nosotros miramos a otro peruano, ¿nos vemos reflejados en él? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Y qué es lo que nos une? ¿Qué tenemos en común? En algunas cosas más, en otras menos. Nos une la comida, ¿no? que tal vez sea uno de los aspectos que más ha trascendido hacia el exterior, ¿no? Hacia el mundo. Todos estamos orgullosos de nuestra comida peruana, pero al mismo tiempo sabemos que el Perú es mucho más que un plato de ceviche o un pisco. Leo en los comentarios que nos dicen, nos une la cultura. Así es, totalmente de acuerdo. Pero al mismo tiempo nos preguntamos, ¿y cuál es la cultura peruana? ¿La cultura peruana es Machu Picchu? Bueno, pero alguien del norte diría, la cultura peruana también es Mochica, o es Chimú, o es Chachapoyas, o es Cajamarca, y alguien del sur te diría, es Tiahuanaco, o es Nazca, y alguien pues de Huancavelica te diría, son los Huancas,
Y alguien de la Amazonía te diría, nosotros tenemos también nuestra propia cultura. Y todas son muy diversas. Ahí vemos también una marinera, vemos las líneas de Nazca, vemos nuestra flora y nuestra fauna tan variada. Pero justamente esa variedad es también lo que nos hace más difícil unirnos, porque tenemos tanto y tan distinto que cuál es lo que el hilo que nos conduce a todos. Y al final podemos llegar a una conclusión después de haber hablado todo esto. Llegamos a la conclusión que el Perú no es un país. Tal vez podríamos decir que el Perú son un montón de países. Y por eso podemos encontrar grandes contrastes, o mejor dicho, un montón de naciones. Encontramos 468 variedades de platos. Tenemos los cañones más profundos y al mismo tiempo el lago navegable más alto del mundo. El río más caudaloso del planeta, que es el Amazonas, que da agua a toda la selva amazónica. Tenemos 3.000 variedades de papa, 84 microclimas, de los cuales existen 114 en todo el mundo, 84 los encontramos solo en el Perú. Y es por eso que Mario Vargas Llosa decía que el Perú es como un Aleph de todo el planeta, de todo el mundo, tomando esta figura del Aleph de Borges, que era una pequeña esfera, pero en esa pequeña esfera se reflejaba un pequeño lugar de todo el planeta. Así es el Perú, ¿no? Es como un mini mundo dentro del mundo. Tenemos las supercomidas, ¿no? La kiwicha, la quinoa. Tenemos fruticas exóticas que no existen en otro lugar del planeta. Es como si el Perú fuera otro planeta dentro de nuestro planeta. Y por lo tanto, existe gran variedad geográfica, climatológica, y eso obviamente lleva también a la variedad cultural. Por lo tanto, el Perú es una variedad de culturas, ¿no? Y acá tenemos algunos de los ejemplos más resaltantes: los mochicas, los nazca, los paracas, los chachapoyas, los cajamarca, los tiahuanaco, los chancas, los virú, los chincha, los arequipa, los huancas, y algunas que preservan sus tradiciones hasta el día de hoy. En la Amazonía, con la variedad de culturas que tenemos en la Amazonía y la variedad de lenguas y dialectos. Obviamente, todo esto es muy difícil de unir, muy difícil de encontrar algo en común. Y podríamos preguntarnos cómo es que toda esa diversidad llegó a formar el Perú. Porque si hubieran seguido el rumbo normal, el rumbo tradicional de la historia, cada uno de estas naciones hubiera conformado un país. Y de repente hubiéramos tenido el país, la República Chimú, del Gran Chimú, hubiéramos tenido la República Quechua, la República Huanca, la República Lima, la República Arequipa, y así sucesivamente. Un país por cada cultura, con su propia lengua, su propio idioma, su propia historia y su propio pasado. Y de repente no se estarían haciendo esta pregunta que nos hacemos el día de hoy, porque sería muy fácil de contestar. Y en el norte dirían, bueno, yo soy Chimú, o yo soy Mochica, o yo soy Tayán, o yo soy Chachapoyas, o en los Andes dirían yo soy Huanca, o yo soy Quechua, o yo soy Coya. Y listo, se vería una sola línea cultural, histórica y de lengua. Pero todo eso se conglomeró, se unió a raíz de un proyecto. Tal vez lo podríamos llamar incluso un sueño de una persona, un ser humano que los vio a todos juntos. Y el primero que los vio a todos juntos fue este señor,
Pachacútec Inca Yupanqui. Con él comienza el proyecto de integración de todas estas culturas, las cuales ya habían tenido integraciones anteriores, los famosos horizontes de nuestra historia, primero con los Chavines y luego con los Huari-Tiahuanaco. Pero ninguno de ellos logró ni la extensión ni la complejidad ni el avance tecnológico que se logró a partir de Pachacútec. Y obviamente de su hijo, que aparece al costado, Túpac Yupanqui. Al punto que el historiador José Antonio del Busto menciona que las fronteras del Perú están delimitadas por las conquistas de Túpac Yupanqui. Y por eso que nombra a Túpac Yupanqui como uno de los 10 personajes más importantes para la historia del Perú, que definen la peruanidad. Ya sabemos que Del Busto se definió a sí mismo como un peruanista, escribió un ensayo muy interesante que creo que todos nosotros deberíamos leer, que se titulan 3 ensayos peruanistas, en donde se hace precisamente esta pregunta: ¿qué es el Perú? ¿Qué significa el Perú? ¿Cómo podemos unirnos en toda esta diversidad? Ojo, no es fácil y no ha sido fácil desde el tiempo de los incas. Porque recordemos que los incas tuvieron toda una serie de sublevaciones de estos pueblos que no se sentían plenamente incas. Y el mismo Túpac Yupanqui tuvo una sublevación con los collas que tuvo que apaciguar. Y tuvo también una sublevación del Chinchaysuyo, de los Caranquis, ya en territorio ecuatoriano. Y luego Huayna Cápac tuvo también sucesivas sublevaciones en el Chinchaysuyo, en el reino del Gran Chimbú, entre otras. Sin embargo, sentaron las bases para esta integración. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron a través, primero, de una red de caminos que vemos ahí en el mapa, el famoso Capac Ñan, o el Gran Camino Inca. Estos caminos fueron el sistema nervioso del Tahuantinsuyo, que permitieron que el Inca se entere el mismo día de lo que podía suceder en territorios a kilómetros de distancia. Además, estos caminos, cada 20 kilómetros tenían un tambo, el cual almacenaba alimento para que el chasqui descanse, coma y le pase el mensaje y la posta a otro chasqui que siga llevando el mensaje. Y de esta manera podemos decir que los incas tuvieron una excelente red de información, que fue la que unió todo el Tahuantinsuyo. Pero además, no solamente se enteraban de todo lo que sucedía, sino que además buscaron unificarlos a través de una lengua y una cultura. Y ahí están los famosos mitimaes. Los mitimaes eran grandes poblaciones que se trasladaban desde Cusco, desde Ayacucho, desde los Andes centrales, hasta los territorios recién anexados, y donde les llevaban la lengua, la cultura, las creencias, incluso la tecnología inca. Y es por eso que hasta el día de hoy en Ecuador hablan el quichua, una variante del quechua. Y de la misma manera sucede hasta incluso en el norte de Argentina, donde llegaron las conquistas de Túpac Yupanqui. Sin embargo, este proyecto integrador cobra su mayor extensión durante el Virreinato del Perú. Fíjense, acá tenemos el mapa del Tahuantinsuyo, con las conquistas de Pachacútec, Túpac Yupanqui, Huayna Cápac, pero que lograron más extensión durante el virreinato, una época olvidada en nuestra historia. Lamentablemente, el virreinato se ha convertido en el gran olvidado, cuando es aquí donde hemos tenido más territorio que nunca, porque llegamos
desde Panamá hasta la Patagonia, abarcando territorios de países que el día de hoy son Colombia, Ecuador, obviamente Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. 9 países abarcaba el virreinato del Perú. Y yo recuerdo haber conversado con personas desde Panamá hasta Argentina que han investigado este periodo de la historia y ambos me han dicho lo mismo. Un amigo en Panamá me dijo, nosotros éramos Perú. Nuestra historia es historia peruana. Los orígenes de Panamá fueron el virreinato del Perú. Y lo mismo me dijo un amigo argentino, don Patricio Lons. Me dijo, de hecho escribí un artículo que se llamaba así, Argentina era el Perú. No era parte de Perú, era Perú. Es como que digamos, el día de hoy, Cusco, Ayacucho, Piura, Tumbes, La Libertad, Arequipa, Tacna, eran Perú. Así lo mismo era Buenos Aires, Panamá, Santiago de Chile y las demás grandes capitales del día de hoy, que posteriormente fueron reducidas en las reformas borbónicas a un mapa que es más similar al que tenemos el día de hoy, pero que al mismo tiempo, si bien nos extendió en territorio, al mismo tiempo nos extendió en complejidad, porque se incorporó una cultura que era totalmente extraña a los Andes, que era la cultura hispana, porque dentro de todo, quechuas, collas, aymaras, chancas, huancas, con sus diferencias propias que tenían, pero podían compartir un hilo en lo andino. Pero aquí entra lo hispano, totalmente ajeno a lo andino hasta ese momento. Y que por lo tanto, obviamente, trajo choques, trajo fricciones, pero también trajo unión. Porque a diferencia del proceso de colonización de Inglaterra o de Francia, en el Perú o en los países hispanoamericanos se dio un proceso de mestizaje que inicia, por lo menos en el Perú, se inicia con el mismo Francisco Pizarro. Un hecho muy poco conocido, yo diría muy subvalorado, porque marca los orígenes del Perú como tal, del Perú como lo conocemos hoy, que fue el matrimonio de Francisco Pizarro con esta mujer que aparece en la foto, Quispe Sisa, bautizada como Inés Huaylas Yupanqui, hija de Huayna Cápac y hermana de Atahualpa, y entregada por Atahualpa a Pizarro en matrimonio. En este matrimonio se une la sangre del Inca con la sangre del Marqués de la Conquista. Se unen los Andes con Europa. Ellos tienen 2 hijos llamados Francisca y Gonzalo Pizarro Yupanqui, que fueron la unión no solamente de 2 mundos, de los 2 imperios más grandes de la época, y desde sus cabezas, porque tenían la sangre real del Inca. Y esto continuaría durante el virreinato. Y acá tenemos otro ejemplo, este es un cuadro maravilloso que se encuentra en el Museo Pedro de Osma, recomiendo que lo vean apenas puedan. Este cuadro ha sido expuesto en el Museo del Prado, que es el segundo museo de arte más importante del mundo después del Louvre. O sea, este cuadro ha sido parte de la élite del arte a nivel mundial y lo tenemos aquí en Barranco. Y este cuadro pueden ver en la esquina superior izquierda a un grupo de personas vestidas de incas, porque fueron incas. Este es Zairi Tupac, hijo de Manco Inca, nieto de Huayna Cápac. Y él tiene una hija que se llama Beatriz Ñusta.
la cual se casa con Martín de Loyola. Martín de Loyola era descendiente de San Ignacio de Loyola, por eso lo vemos aquí en el cuadro. Encima de la pareja está San Ignacio de Loyola. Ellos tienen una hija que se llama Lorenza de Loyola Ñusta, que se casa al mismo tiempo con Juan Enríquez de Borja, es el matrimonio de la derecha. Juan Enríquez de Borja era de la familia Borja de San Francisco de Borja, por eso aparece San Francisco de Borja acá también en el cuadro, perdón, y que al mismo tiempo venía la familia Borgia de Italia, el famoso Papa Borgia, Alejandro VI, que al mismo tiempo eran descendientes de los reyes de Castilla y de Aragón, de Alfonso XI de Castilla y de Fernando II de Aragón. Eso significa que en este matrimonio, la casa del Inca se une con la casa, primero la casa de Loyola, y luego con la casa de Borgia, que eran descendientes de reyes y de papas. El hijo que tienen, Juan Enríquez de Borja Loyola Inca, era descendiente del Inca, de papas, de santos y de reyes. O sea, se unieron las casas nobles de Europa con la casa del Inca. Esa nobleza la hemos tenido en el Perú, reconocida al nivel de las noblezas, de las casas nobles europeas, y lamentablemente pasan desapercibidos en nuestra historia. Pero esto es parte de nuestra identidad. Una identidad imperial, una identidad que unió a los grandes imperios mundiales y a sus casas nobles. Entonces, esas son las palabras claves para definir nuestra identidad. Son imperialidad, mestizaje y unión. Obviamente, una unión que, como había dicho antes, no fue fácil. Ya anteriormente había mencionado las sublevaciones que tuvieron los incas, el mismo enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa que todos conocemos, pero con la llegada de los españoles también habrían fricciones, y acá vemos un cuadro del encuentro entre Hernando de Soto y Atahualpa, que fue un encuentro turbulento, porque de Soto le lanza el caballo encima a Atahualpa, y Atahualpa ni se inmuta, se queda impávido, no reacciona, sorprendiendo al español. Pero también los españoles se pelearon entre ellos, ¿no? Y eso es lo que vemos en el cuadro de la derecha, y recordemos que Pizarro y Almagro terminaron peleándose entre ellos. Y estas peleas, estos cismas, estas divisiones han continuado hasta el día de hoy. Es lo que vemos transversalmente en la historia del Perú. Y lo vemos en Tupac Amaru, en la misma independencia. Nuestros dos primeros presidentes del Perú, que fueron José Larriba Agüero y Bernardo de Torre Tagle, se pelearon entre ellos e hicieron gobiernos en paralelo. Creo que La Libertad lo conocen mejor a Torre Tagle que yo, y saben que había un gobierno paralelo de Ribagüero en Trujillo y de Torre Tagle en Lima, y eran los dos primeros presidentes del Perú. Y luego de ellos existieron toda una serie de militarismos, golpes de Estado, luchas internas, guerras civiles, la Confederación Peruano-Boliviana, luego la Guerra del Pacífico, las guerras, una nueva guerra civil, Piero, Lacáceres, Iglesias entraron en guerra entre ellos, y así hasta el siglo XX, en donde, según el mismo Basadre, el periodo de democracia más largo lo hemos tenido en la República Aristocrática, y que solamente duró 25 años, y eso que tuvo un quiebre con el golpe de Benavides. Eso significa que en nuestra historia republicana, en los 200 años de historia republicana, nunca hemos tenido más de 25 años seguidos de democracia. O sea, es un dato terrible, pero es un dato que refleja nuestra realidad hasta el día de hoy, que vemos cómo la política sigue siendo turbulenta y con enfrentamientos y con divisiones y con luchas de poder. Ahí está el desafío. Ese es el desafío.
El desafío es cómo sobrellevar esas divisiones naturales de la diversidad para poner por encima de todo ello a lo que nos une, para que nos veamos reflejados en otros peruanos, dejando de lado el racismo, la discriminación y todos aquellos males que seguimos arrastrando desde hace siglos y que todavía nos hacen daño. Es un reto mucho más difícil que en otros países, que son más homogéneos, que la tienen más fácil. Pero las bondades de la diversidad vienen también con este costo, con el costo de que nos es más difícil encontrar nuestros puntos en común. Y por lo tanto, podemos decir, como había dicho inicialmente, tenemos más de un país en uno. Y tenemos claramente nuestras regiones geográficas de costa, sierra y selva, cada una con una riqueza propia, pero que al mismo tiempo deben buscar esos puntos en común, deben buscar esa unión. Una unión que las venimos buscando desde los tiempos de Pachacútec, cuando Pachacútec tuvo esa visión, tuvo ese sueño, que según Juan de Betanzos se lo comunica el mismo Huiracocha, porque se le apareció Huiracocha resplandeciente y les dijo: sujeta a todas las naciones a tu alrededor para que me rindan culto. Y es ahí donde comienza este proyecto de unión de Pachacútec. He debatido muchas veces en redes sociales, en programas, sobre la viabilidad de este proyecto. Y muchos me dicen: no, el Perú es demasiado pluricultural, hagamos una nación pluricultural, cada una prácticamente con su propia nación. Y yo creo que de repente Bolivia ya lo ha hecho. Bolivia se ha ido por ese camino, pluriculturalidad, cada nación como una nación propia, dentro de un mismo país. Pero para mí ese sería renunciar al sueño de Pachacútec. El sueño de Pachacútec que nos vio como uno. Y por eso yo creo que la respuesta está en buscar una peruanidad que nos una antes que nos divida, porque ya bastante divididos estamos. Y creo que esa división no le hace bien al Perú. Y creo que ustedes, los jóvenes, son los que mejor se han dado cuenta de eso. Y por eso tengo la esperanza que sean ustedes los que cimenten las bases para unirnos, dejar esas divisiones históricas que venimos arrastrando desde hace siglos, para poder encontrar aquello que nos une y por fin consolidar una identidad, un país y una nación, haciendo del Perú lo que todos soñamos. Así que este es mi mensaje final, sin obviamente dejar de recordarles que pueden buscarme en mis redes sociales para seguir comentando de estos temas tan interesantes y tan relevantes para nuestro Perú de hoy. Muchas gracias y pues quedo atento a sus preguntas. Por ahí había visto que había levantado la mano, no sé si hay alguna pregunta o algo en que les gustaría profundizar. Bueno, a mí me gustaría decir de un dato curioso que decía que hace 25 años no había lo que era la democracia en el Perú, así de todo ese, digamos, todo ese tiempo. Entonces, ¿usted cree que se debe al pueblo de acuerdo a su cultura y cómo ellos lo enfocan al escoger a sus líderes? ¿O piensa que simplemente es por... Sí, por supuesto, por supuesto. Tiene que ver con la cultura. Y voy a citar a lo que muchos autores llaman el anhelo del Inca. El Inca ha sido una figura fuertísima para nuestra historia. La vemos a donde volteamos la cara. Cada vez que vemos a Machu Picchu, Cusco, Ollantaytambo, o incluso las grandes construcciones incas fuera de Cusco, nos recuerdan la grandeza del Inca. Eso lo tenemos presente por todos lados.
hasta el día de hoy en nuestros billetes, en nuestras monedas, en nuestra publicidad. Y el perder la figura del Inca nos ha hecho anhelar un caudillo. Es por eso que el peruano tradicionalmente siempre se ha sentido más inclinado a buscar un caudillo o a un líder político o a una persona antes que un proyecto político, y eso lo vemos hasta el día de hoy, en donde en las elecciones la gente vota por la persona, no por los proyectos. Y por eso tradicionalmente ha existido un caudillismo en el Perú. Pero eso ha sido por la falta de esta figura monárquica. Bueno, monárquica, obviamente el Inca no era un monarca como tal, pero que el día de hoy lo entendemos así, porque ya tenemos mucha influencia occidental. Y es por eso que muchos autores se cuestionan si el Perú hubiera seguido mejor un sistema político de una monarquía. Y eso lo pensó el mismo José de San Martín. El mismo San Martín, cuando llega al Perú, propone una monarquía constitucional para el Perú. Y tal vez de repente nos hubiera ido mejor, porque hubiéramos llenado ese vacío y nos hubiera evitado todos estos caudillismos y todas estas iniciativas personales. Pero bueno, así se dio la historia y mal que bien nos ha dejado esas preguntas que hasta ahora, hasta el día de hoy le estamos buscando respuesta. Gracias. Romina. Sí, buenos días. Tenía una duda. ¿Por qué cree usted que el Inca Mateo Pumacahua traicionó a su raza? No, el Inca Mateo Pumacahua nunca traicionó a su raza. Ahí está el detalle de cómo nos cuentan la historia. Pero te voy a contar la verdadera historia de Mateo Pumacahua. Mateo Pumacahua fue un brigadier del ejército realista del Perú. Por lo tanto, era realista, aliado de la corona de Castilla. Y claro, muchos te podrán decir, oye, ¿y por qué se alió con el enemigo? Pero en esa época, los incas, y me refiero a los incas, aquellos que tenían el título de inca, o sea, descendientes incas. Por ejemplo, Chihuantopa Inca, o la familia Choquehuanca, o la familia Tito Taucusi, todos ellos eran descendientes incas, eran aliados de la corona de Castilla y conformaban el alferazgo real. A ver, acá se rompen muchos paradigmas, se rompen muchos esquemas, porque estamos acostumbrados a pensar que los incas fueron explotados durante el virreinato y fueron oprimidos o fueron asesinados. Pero la verdad fue que los descendientes incas mantuvieron su nobleza durante el virreinato. Y eso lo podemos ver en una serie de cuadros que nos han llegado hasta el día de hoy y que están en el Museo de Cusco, en el Museo Inca de Cusco. Y para eso les voy a compartir algunas imágenes que me ha prestado mi amigo, el historiador cusqueño Donato Amado, que ha investigado sobre los incas en el virreinato. Y mira este cuadro de acá, precioso cuadro, Escuela Cusqueña, el Museo Inca de Cusco. El personaje que ves adelante del cuadro es un descendiente inca durante el virreinato, se llamaba Víctor Don Carlos Huayna Cápac, alférez real de su majestad. Estos fueron los descendientes incas. Y bueno, hay muchos cuadros más donde vemos también a personas que tenían el título de inca, que presidían las ceremonias, los cabildos, los tribunales y las procesiones. Acá hay otro, y acá podemos encontrar un tercero o cuarto. Estos descendientes incas velaban
por la descendencia, por quién llevaba el título de Inca. Y en 1770 existe una coyuntura, una disyuntiva del quién llevaría el título de Marqués de Oropesa, que era el título que se le daba al descendiente Inca, entre la familia de Túpac Amaru y la familia Betancur. Ambos discuten por quién heredaba ese título, y es ahí donde viene la sublevación de Túpac Amaru, porque los descendientes incas apoyan a la familia Betancur, que también tenía algunas pruebas de que descendían del Inca. Ahora, hay una figura en la parroquia de Chinchero, porque recordemos que Mateo Pumacahua era cacique de Chinchero, y en la parroquia de Chinchero se encuentra esta foto, que también te voy a, no, bueno, obviamente, no es una foto, ¿no? Se encuentra este mural, este dibujo, esta imagen que estoy compartiendo ahorita, en donde aparece aquí está, un puma que está cazando a una maru. Y está encima de un contexto de guerra, porque acá están las tropas marchando. El puma era el tótem de los Pumacahua y el amaru de los Túpac Amaru. Pero al mismo tiempo, el puma era tótem de los ayamarcas, los cuales rivalizaban con los incas. Por eso, a los incas no se les debe ver como todos los Andes. Dentro de los Andes existían incas, huancas, huaylas, chachapoyas, e incluso dentro de Cusco existían quechuas, ayamarcas, alcabizas, que tenían sus rivalidades entre ellos. Por eso yo hablé de estas rivalidades vienen desde siglos. Y Pumacahua, por lo tanto, nunca traicionó a su raza, porque Pumacahua no se identificaba con la casa, con la panaca de Túpac Amaru. Lo cual ha sido tradicional en todas las casas reales. Si vemos la historia de Inglaterra también, la Guerra de las Rosas, podemos decir que los Lancaster y los York traicionaron a su raza por pelearse entre ellos. O podemos decir que las guerras entre los Habsburgo y los Borbones en Europa traicionaron a su raza solo porque los dos eran europeos y caucásicos. Esa es una interpretación equivocada de la historia. Porque dentro de cada país o nación existen facciones. Y Mateo Pumacahua nunca traicionó a su facción, que era del tótem del puma, con las rivalidades de la casa del tótem de la serpiente, y que ellos eran aliados de la corona de Castilla, porque les dieron sus títulos reales y les mantuvieron sus privilegios, y de hecho Mateo Pumacahua era cacique y vivía como noble. Yo sé que es un poquito más complejo de lo que les suelen haber dicho. Y en la historia que les han contado, pues se suele simplificar, pero no por simplificar caigamos en descalificar personajes históricos. Mateo Pumacahua nunca fue un traidor. Mateo Pumacahua actuó de acuerdo a sus convicciones, solamente que todavía no hemos entendido plenamente sus convicciones. Pero es un personaje interesantísimo para estudiar, y por eso te agradezco por tu pregunta, Romina. No sé si ha quedado bien contestada. Sí, gracias. Solo que me quedó una duda a lo que si ellos estaban aliados a la corona de Castilla, ¿por qué los indios eran tratados de distinta forma? No tuvieron ni siquiera, no tuvieron ni siquiera no sacaron ningún provecho porque el trato no era bien hacia ellos. Eso ha sido una constante en la historia, yo diría, de la humanidad. Te pongo otro ejemplo, más reciente todavía. Busca la Inglaterra del siglo XIX, primera revolución industrial.
en donde el carbón comienza a ser la materia prima principal para generar energía para la máquina de vapor, porque, bueno, habrás visto en las películas que los trenes, los ferrocarriles, ¿no?, les echaban carbón y con eso andaba el tren, y el carbón lo sacaban de minas. En Inglaterra, esas minas se solían inundar y además tenían espacios muy pequeños. Entonces, ¿sabes qué es lo que hacían? Usaban niños en la minería. De repente, niños como ustedes, los llevaban a la mina y los metían a las minas de carbón, a sacar carbón. Hay veces se ahogaban en la mina, porque se inundaba la mina, se morían todos y se ahogaban. Era terrible. Y estamos hablando de Inglaterra, y la Inglaterra de la Revolución Industrial, siglo XIX, menos de 200 años atrás. El pueblo siempre ha sufrido, porque también en esa época no existían los derechos humanos, no existía la concepción que tenemos el día de hoy, los derechos del trabajador, no existían muchos derechos que recién han surgido al ver todos esos abusos y con la maduración de la historia. Pero el pueblo era explotado en América como en Europa, y en Europa también se cometieron atrocidades y hubieron hambrunas terribles y pestes, y el pueblo moría en masas y se moría de hambre de la forma más terrible. Así que sí, el pueblo sufría en el Perú, el pueblo sufría en Europa, hasta que se comienzan a considerar sus derechos, pero lamentablemente eso ha sido muy reciente ha sido. Y si retrocedemos solamente hasta 100 años atrás, pues sí, el pueblo sufría muchísimo, tanto en el Perú, porque las minas de Potosí fueron terribles y murieron en masa, como también si nos vamos al Asia, si vemos cómo el pueblo era tratado en China. Los coreanos fueron sometidos a un genocidio terrible por los japoneses, en Europa, y ya, si nos vamos al África, eso dura hasta el día de hoy. Así que, sí, pues la historia es dura y es cruel, incluso hasta el día de hoy, porque mira, yo también te podría decir, ¿no? Tú sabes que ahorita, para que nosotros podamos estar hablando por Zoom, es necesario unos minerales que se extraen en el África de la manera más inhumana, utilizando explotación, y utilizando niños, y utilizando esclavitud, para que nosotros podamos utilizarlo en los smartphones. Eso sucede hasta el día de hoy. Es una realidad terrible, claro. Lamentablemente, nos falta todavía mucho por aprender y mucho por madurar. Pero gracias por tu pregunta, una pregunta muy profunda. Miguel. Buenos días, Rafael. Interesante la presentación sobre lo que es la identidad peruana. Sin embargo, me quedaron algunas inquietudes. Cuando habla de diferentes nacionalidades antes de los incas, ¿no? Así que es. si no se hubiese interrumpido con el proceso español, pues habríamos tenido chachapoyas, mochicas, etcétera, ¿no? Pero los incas iniciaron un proceso de unificación, de integración. Sí. Y ese proceso fue interrumpido, porque vemos que el Imperio Romano tuvo que unificar una serie de tribus, una serie de pueblos, ¿no? Fue conquistando, fue logrando expandirse hasta constituirse realmente en lo que podríamos decir pues una nación unificada. Los musulmanes igual. Mahoma unificó pues más de 300 tribus de la península arábiga y luego constituyó una gran nación. Ese proceso en el Perú fue interrumpido cuando llegan los españoles. Los españoles llegan, pero no de manera pacífica, sino a dominar, ¿no? Vienen a explotar un país. Entonces, el proceso que mencionas también de las minas, que tal vez en algunos otros lugares se da de manera pacífica, y aún así cuesta grandes sacrificios, en el Perú se lo hace, pero por la ambición
de servir a una corona española. España, como imperio, crece, se consolida, se desarrolla como también otras potencias europeas en base a sus dominios, en base a los países conquistados. Entonces, no creo que el virreinato haya sido una expansión del Perú. El virreinato fue un territorio, pero bajo el dominio de España. No fue una iniciativa de peruanos, no fue un deseo de una nación que se expandía, sino fue la ambición política, económica de Europa, de España específicamente. Luego, en cuanto al respeto y consideración de los incas durante el virreinato, creo que es un poco subjetivo, ¿no? Porque en realidad, tal vez como una cuestión decorativa, estos personajes tenían algún lugar, pero como política no es concreto, no se ve, no se aprecia. La historia del virreinato es la historia de los españoles, que van estableciendo las instituciones europeas y españolas que son trasladadas al Perú, ¿no? Entonces, este proceso de ruptura del imperio de los incas, con todos los 200 años del dominio español, ¿no?, rompe en realidad las tradiciones que hay en el Perú, y vemos cómo es que el establecimiento de la cultura española se lo hace a sangre y fuego, ¿no? Se destruyen los templos de los diferentes pueblos peruanos, bueno, del antiguo Perú, y sobre ellos se construyen iglesias. Disculpen un momento, disculpe. Profesor Miguel Castillo. Sí. ¿Sí? Disculpe. ¿Podría de repente ya terminar la intervención? Porque también hay otros estudiantes que están levantando la mano. Gracias. Sí, simplemente me llevaba a una reflexión este tema, ¿no? Pero lo dejo ahí porque es simplemente un punto de vista bastante particular. Contestando su particular punto de vista, voy a hacer un par de acotaciones. La primera, ha tomado el virreinato como un todo. Eso es un error. El virreinato no fue una continuidad. El virreinato tuvo distintas partes, específicamente dos partes muy marcadas. La parte de los Habsburgo y el virreinato de los Borbones, que vino después de las reformas borbónicas, que fue totalmente distinto que el virreinato de los Habsburgo, incluso en el mapa. Ya he presentado los mapas. En el virreinato de los Habsburgo, el Perú iba desde Panamá hasta la Patagonia. En el virreinato de los Borbones, con las reformas borbónicas, se crearon los virreinatos de Nueva Granada, de Río de la Plata, y el Perú quedó con un mapa mucho más parecido al de hoy, porque incluso la audiencia de Charcas pasó a Río de la Plata, lo cual nos hizo mucho daño. Pero por otro lado, las reformas borbónicas fueron centralistas, mientras que los Habsburgo tenían una monarquía descentralizada. O sea, el sistema político fue distinto. El sistema político de los Habsburgo y de los Borbones no fue el mismo. Entonces, hablar de que los españoles impusieron durante todo el virreinato, no podemos decir eso, porque eso ni siquiera lo dicen los historiadores. Y acá voy a compartir una cita de Víctor Andrés Belaúnde, gran experto en este tema, que dice: los territorios fueron considerados no solamente, está hablando de los territorios de ultramar, está hablando de los virreinatos, fueron considerados no solamente provincias dentro del marco de una organización administrativa, sino reinos, y así fueron llamados, los reinos del Perú. Estos reinos no fueron agregados a España o adscritos a entidades españolas. No fueron adscritos a entidades españolas. Fueron incorporados a la corona de Castilla, según Solórzano, como reinos vasallos o como los municipios romanos, sin perder ninguno de los derechos, formas y privilegios. Esta idea, que existió desde el comienzo,
explica el Consejo de Indias eternamente independiente con el mismo rango que el Consejo de Castilla. Por lo tanto, esta nobleza no fue una nobleza decorativa, no fue un caso particular, no fue un caso, pues, de una nobleza títere, fueron nobles, gobernantes con poder, alférez reales que ocupaban cabildos, que ocupaban tribunales y que decidían en los Andes, con todas las de la ley, reconocidos con títulos nobiliarios emitidos por la Corona de Castilla y bajo la protección de las leyes de Indias. Esto está en el derecho de la época. Ahora, esto cambia en las reformas borbónicas al punto que muchos autores alegan que si de alguna manera debemos hablar que el Perú fue una colonia, lo cual muchos afirman que no lo fue un virreinato, no colonia, pero si vamos a hablar de una colonia, deberíamos hablar a partir de las reformas borbónicas, en donde cambia ese sistema político. Entonces, equiparar, y ojo, no es casualidad que a partir de las reformas borbónicas, el poder de los nobles andinos también comienza a decaer. Y no es casualidad que a partir de las reformas borbónicas se subleva Túpac Amaru. Las reformas borbónicas fueron unos años antes, unos 50 años antes de la sublevación de Túpac Amaru. Entonces, no podemos generalizar esa idea. Y sobre todo, hay que entender el proceso histórico. Porque decir que los españoles nos conquistaron, nos dividieron, nos destruyeron, nos explotaron, también no es parte del proceso. Recordemos que a Cajamarca, o bueno, a Tumbes, luego Cajamarca, o a Piura, luego Cajamarca, llegaron 160 o 180 españoles. Entonces, decir que 160 o 180 españoles destruyeron, conquistaron y se impusieron a sangre y a fuego, es terrible para nuestra historia. Es una herida, es un daño, y eso no lo digo yo. Voy a compartir aquí un pantallazo de la doctora María Gorgorowski, en donde lo dice con palabras más duras que la mía. Somos un país acomplejado. ¿Pero por qué? Porque los peruanos reconocemos en lo andino, no en lo español, nuestro pasado ancestral, y cuando señala esto, dice, es acomplejante para una nación saber que un puñado de españoles, porque fue un puñado, vinieron y conquistaron un estado. Es terrible, o sea, la maravillosa grandeza que todos hablamos del Tahuantinsuyo fue aniquilada por un puñado de soldados mal pertrechados que no llegaban a 200. Eso genera una herida en nuestra identidad y en nuestro orgullo nacional. Y obviamente no fue totalmente cierto, no fue así, porque cuando llega Pizarro, encuentra una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, y aprovecha para hacer alianzas con uno y con el otro. Primero le hace la alianza con Atahualpa, tomando a su hermana como esposa, y luego, cuando muere Huáscar y ya Atahualpa no le sirve, ejecuta a Atahualpa y hace una alianza con los huascaristas de Cusco. Y por eso nombra a Manco Inca como Inca, algo que Hernán Cortés no hizo en México, porque Hernán Cortés no nombró un nuevo Tlatoani, pero Pizarro sí nombró un nuevo Inca, porque hubiera sido imposible conquistar el Tahuantinsuyo sin aliados en las panacas huascaristas. Lo dicen los mismos cronistas. Nunca hubiéramos podido conquistar estas tierras si veníamos en la época de Huayna Cápac. Eso lo sabemos nosotros. Les pasaban por encima. Si Huayna Cápac tenía un ejército de más de 100.000 soldados, por más que los otros tuvieran pólvora, si pones a pelear 100.000 o 150.000 contra 180, les pasan por encima. Entonces, hay que tener cuidado con esos relatos de la historia, porque el decir que vinieron, nos destruyeron, cuando sabemos que fue un puñado, pues es más un insulto hacia nosotros mismos. Y cuando sabemos que la verdad histórica es que esto se manejó por alianzas
aprovechando las divisiones entre las panacas de Huáscar y de Atahualpa. Y que sobre esa estructura se monta el virreinato, primero de forma descentralizada, como los municipios romanos, y por eso Solórzano también lo llama un imperio de imperios. El imperio hispano, que contenía distintos reinos, y por eso si ustedes se van a Madrid, van a encontrar en la sala de reinos de Madrid, van a encontrar el reino de Castilla, el reino de Granada, el reino de Nápoles, el reino de Sicilia y el reino del Perú, con su escudo al mismo nivel del reino de Castilla, porque los Habsburgo fue un imperio de reinos. Esto luego cambió con los Borbones, y se perdieron muchos derechos que se tenían legalmente ganados durante el virreinato de los Habsburgo. La historia tiene estos matices. Hay que tener mucho cuidado con generalizar y más cuidado con polarizar. Con polarizar y decir españoles, malos, malditos, desgraciados que vinieron a explotarnos. Porque la historia de buenos y malos ya debería ser superada. Hubieron buenos en ambos lados, hubieron malos en ambos lados. Entre los incas hubieron gente que también le hizo la guerra y también se hicieron guerra civil, y entre los españoles se hicieron guerra civil entre ellos también. Entonces decir que unos eran contra los otros es mucho más simple de lo que realmente fue. Y yo diría que es más una visión hegeliana de la historia, de tesis-antítesis, y que posteriormente se toma esta tesis-antítesis para elaborar la lucha de clases, de opresor y oprimido. Pero eso es un enfoque moderno del siglo XIX. Anteriormente no se tenía esa visión y por lo tanto, ya lo había dicho antes, es un error mirar la historia del siglo XV, XVI, XVII con los ojos del siglo XX o del siglo XXI. Hay que también ponernos en la mentalidad de la época. Y si nos encontramos en la mentalidad de la época, vamos a encontrar algunos elementos que nos van a sorprender, como por ejemplo este de los nobles incas, que no se nos ha contado para nada en la historia, pero que estaban dentro del derecho y plenamente aceptados en las leyes de Indias y por la corona de Castilla. Pero bueno, tampoco quiero hacer de esto un debate. Este es un tema que no tiene fin, que podríamos quedarnos debatiéndolo indefinidamente, pero no quiero polarizarlo y quiero que vean los matices de la historia para que otra vez unir en lugar de dividir. Ricardo. Disculpen la interrupción antes de Ricardo. Les diría, por favor, que sean breves en las preguntas y lo siento informar que con la pregunta de Ricardo, bueno, más que Ricardo, creo que tiene otro nombre, porque tiene el nombre de la institución primero, terminaríamos la conferencia, porque también hay otras actividades y estamos pasándonos un poco del tiempo designado. Entonces, para poder continuar con el programa, terminaríamos con la pregunta de Ricardo y, bueno, luego ya le daremos el tiempo para agradecerle a Rafael y también para que nos diga dónde podemos seguir sus proyectos. Adelante, no sé, no era Ricardo, sino, no sé muy bien el nombre del estudiante que está levantando la mano. ¿Puede, por favor, abrir su micrófono y hacer su pregunta? Buenos días. Quisiera hacerle la pregunta, ¿qué tan cierto es que había descontentos con el Inca porque tenían que ceder sus mejores tierras al gobierno? Y además que eran obligados a ir a la guerra que duraban años y así perdían su libertad. También que los que se quedaban eran obligados a cumplir con su trabajo y con los de los ausentes. Perdón, solo por curiosidad, ¿cuántos años tienes? 14. Ya. Conozco gente que te triplica la edad y no me ha hecho una pregunta tan profunda como la tuya. Felicitaciones, que a los 14 manejes esos datos. De verdad, no es fácil contestar tu pregunta porque es un aspecto que no se enseña para nada en nuestra historia. Pero lo que tú mencionas como el descontento por donar las tierras al Inca, en verdad sucedió durante la época de Huáscar, no previamente. A ver,
Con los incas ya dije que se hicieron sublevaciones como han sucedido en todo el mundo, pero en general los incas eran adorados en el sentido literal de la palabra. Se cuenta este libro de José Antonio del Busto, que cuando Tupac Yupanqui pasaba con su litera, el pueblo que lo veía pasar se arrancaba las pestañas y las cejas y las soplaba en dirección al Inca, que era la forma que tenían a adorar en la época. El arrancarse las pestañas o los pelos de las cejas y soplarlos hacia el Inca. O sea, el Inca era un Apu hecho hombre, una Huaca hecho hombre. Era adorado literalmente, era el hijo del sol. Por lo que hablar de descontento también es relativo. Pero sí sucedió un hecho, ¿cómo decirlo? Una controversia de tierras en la época de Huáscar. ¿Qué fue lo que sucedió con Huáscar? Era creencia inca, y esto hay que ponernos también otra vez en su cabeza, sin valorar si estaba bien o mal, sino que así es como pensaban ellos. Cuando moría un inca, el inca era momificado. Y era tratado tal cual era en vida. O sea, su momia se quedaba en su palacio y tenía los siervos que limpiaban la momia y servían a la momia y la sacaban en procesión a la momia durante las fiestas. Y obviamente, para alimentar a todos esos siervos, necesitabas tierras. Y por lo tanto, el inca, aunque moría, mantenía sus tierras, no se heredaban, como podemos pensar el día de hoy, que el hijo hereda lo del padre que ha fallecido. En esa época no. El muerto mantenía todas sus tierras, sus posesiones, y el nuevo inca tenía que conquistar sus propias tierras para ganar también riquezas. Por lo tanto, para cuando llegamos a la época de Huáscar, bueno, ya existían 12 incas anteriores, o 13, dependiendo del número de cada cronista, dejémoslo en 12, que es el más aceptado. Y existían 12 incas anteriores, que era como mantener a 12 reyes con sus palacios, sus tierras y sus siervos. Y ya también había dificultad para eso. Entonces Huáscar propone una reforma agraria, tal vez la primera reforma agraria de nuestra historia, y que era quitarle las tierras a los incas muertos para que pasen ya a los nuevos incas. No lo hizo por una cuestión de creencia, lo hizo por una cuestión de presión económica. O sea, ya no era posible mantener a 14 o 12 reyes, bueno, no eran reyes, pero que vivían como reyes, ¿me entiendes? Entonces, Huáscar propone expropiar tierras, las tierras de los incas muertos. Y esto es lo que empuja a la sublevación de Atahualpa. Este fue el descontento que existió con las tierras. Fue una cuestión que hay que entenderla también, porque no era un descontento del pueblo tampoco. Otra vez, no conocían la Revolución Francesa. El pueblo no se sublevaba ante un mal gobernante o porque estaba descontento. Si había una sublevación, era para deshacerse de un control, para independizarse, entre comillas, pero no era una independencia tampoco. Es difícil sacarnos los conceptos de la Revolución Francesa porque recordemos que somos hijos de la Revolución Francesa que ha marcado la edad contemporánea y que mucho pensamos en que si un rey es malo, si un rey es opresor o si un rey no hace como se debe comportar, vamos y salimos a las calles y le armamos un lío. No pensaban así el pueblo en la época. El pueblo el Inca era una divinidad y contento o descontento era irrelevante para ellos. Pero cuando Huáscar quiso quitarle la tierra a los malquis, ¿no? a las momias incas, se armó un lío, pero no entre el pueblo tampoco, entre la nobleza. El pueblo obedecía, el pueblo le decía, mira, ¿sabes qué? Mándame a tu hijo para pelear contra los Quito y listo, gracias, tengo el honor de darle a mi hijo al Inca. Si te mueres mejor, es pago al Apu. Esa era la concepción de la época. Pero entre la nobleza sí hubo una controversia porque iba en contra de su creencia. Y yo creo que aquí explica un poco este malestar que mencionas, ¿no? Que fue una de las razones, porque hubieron otras,
que desembocó en la guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa. Pero buena pregunta, de verdad. Bien, vemos cómo la historia suscita diversas interpretaciones del pasado y también se va redescubriendo y se va reescribiendo, y suscita también mucho apasionamiento en todos nosotros los peruanos. Disculpen, chicos, que ya se tenga que dar por terminada la actividad. Nosotros le agradecemos a Rafael Aita por este enfoque crítico de la historia, por esta conferencia el día de hoy, y les damos unos minutos quizás para que nos comente dónde podemos ver las actividades en las que está emprendiendo, y su saludo final, sus Despedida. palabras finales, disculpe, su despedida. Gracias, gracias Ángel, y gracias a todos. Sí, siento que se me han quedado un montón de temas en el tintero, porque cuando yo veo alumnos que están ávidos, con mucho hambre para aprender, me extiendo en las palabras y siento que no he dicho todo lo que quería decir, pero que entiendo que el tiempo es limitado. Y aún así, por lo tanto, para pagar esa deuda, los invito a que visiten mis canales en redes sociales, que tengo videos donde me explico mucho más de lo que he hablado. Entonces, si quieren saber más información sobre el Tahuantinsuyo, que es riquísimo, que hay un montón para hablar, sobre el virreinato que lamentablemente ha sido abandonado, o incluso sobre la independencia, que por ahí me preguntaron sobre José Olaya, gran héroe de nuestra independencia, busquen mis videos en mis redes sociales. Tengo videos sobre cosmovisión andina, cuáles eran las creencias de los incas, y muchos más. Búsquenme en Facebook, en YouTube, en Instagram, como Capitán Perú. También, bueno, también tengo Twitter, también tengo TikTok, pero los principales que más uso son Facebook, Instagram y YouTube, y ahí pueden entrar mis videos, mi información, mis posts, para profundizar en todos estos temas, que qué bueno que les haya interesado tanto. Veo que son chicos con muchas ganas de aprender, con la mente muy abierta para cuestionar las ideas tradicionales que se nos suelen enseñar, y por lo tanto, si es así, yo diría que nuestro futuro está en buenas manos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Rafael Aita, por su conferencia, y bueno, yo daría pase a los conductores, que son Ana Cecilia y Roberto, para que anuncien la siguiente actividad. Muchas gracias. Hasta luego, Rafael. Muchas gracias. Un gusto.